Saludos amigos, amigas. Las gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos ofrece y a Miguel Medina, CEO del grupo de medios Panorama, que nos ha ofrecido esta gran oportunidad de poder tratar todas las semanas un tema de interés a través de su programa Toda la Verdad. En el mismo vamos a abordar temas que sean del interés general y sobre todo que puedan contribuir a la solución de problemas y sobre todo al fortalecimiento institucional y la democracia. Con esta iniciativa del grupo de medios Panorama, encabezado por Miguel Medina, pues conjuntamente con Toda la Verdad vienen otros programas que van a fortalecer la televisión dominicana y que retoma lo que es la tradición de poder sentarse en sus hogares a esperar un programa de interés, como le aseguramos va a ocurrir todos los domingos a partir de las 9 de la noche para poder conocer en detalles de muchos temas de interés. En esta oportunidad vamos a tratar lo que hemos denominado como el inicio del daño escolar. A raíz de la apertura del año escolar por parte del Ministerio de Educación, y lo hemos denominado como el daño escolar por la serie de irregularidades que se advierten en los procesos de compras y contrataciones públicas en este ministerio que maneja el 16% del presupuesto nacional. Toda la sociedad dominicana se involucró en lo que fue la exigencia del cumplimiento de la Ley de Educación, que establecía que el Estado dominicano debía invertir el 4% del PIB o el 16% del presupuesto en educación. Todos nos involucramos, todos reclamamos en las calles vestido de amarillo para que se dotara al Ministerio de Educación de los recursos que establecía la Ley General de Educación. Sin embargo, ese aspiracional que tenía la sociedad dominicana en su conjunto, porque participaron todos los sectores de la vida nacional, de que esos recursos destinados a la educación debían ser utilizados para el fortalecimiento de la educación en la República Dominicana, que contemplara la inversión en la mejoría de la metodología de los planes que las nuevas tendencias recomiendan deben emplearse, las modalidades de presencia en los centros de educación, el cambio a lo que sería la enseñanza de las nuevas tecnologías y así también el método empleado hasta el momento por el Ministerio de Educación a la hora de seleccionar a los técnicos y profesores que deberán acompañar a los estudiantes en todos los niveles de educación. Sin embargo, estos recursos han sido utilizados, han sido priorizados en gasto de compra de equipos, así como en la impresión de los libros de textos, y de esta forma también priorizar todo lo que implique gasto
desde la construcción de aulas, así como también desde la dotación de uniformes, zapatos, kit de educativos, cuadernos, libros, en fin. Todo lo que implique gasto es lo que se ha priorizado en el Ministerio de Educación. Y es poco lo que se ha alcanzado en materia de invertir en aumentar la capacidad docente de los maestros, porque estos también han hecho provecho de estos recursos para exigir aumento salarial, llevando la peor parte la educación. Y por ello hemos estado en los niveles más bajos en las calificaciones que hacen las agencias especializadas en materia de avance de educación o que miden la educación. Y por eso, sin lugar a dudas, el 4% que exigimos todos los dominicanos que nos involucramos en protestas, caminatas, plantones, vestido de amarillo, lo que ha sido es servir de beneficio para suplidores tradicionales y de nuevo cuño al Ministerio de Educación. Recordemos que a raíz de producirse la pandemia del COVID-19, se implementó la educación a distancia y fueron contratados medios de comunicación quienes recibieron altas sumas de recursos, así como la adquisición de instrumentos tecnológicos que se hizo a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en donde se invirtieron más de 13.000 millones de pesos, en donde se le pagó a medios de comunicación prácticamente inexistente para que transmitieran la docencia virtual. Lo que significa que los recursos obtenidos como resultado de la lucha que llevamos en educación han sido priorizados para el gasto. Y por ello, realmente, para nosotros es penoso que luego del cambio del pasado ministro de Educación, Roberto Furcal, a quien se le asignó la tarea de salvar el año escolar en medio de la pandemia, y los cuestionamientos que se desprendieron de esas inversiones en la compra de equipos de tecnología, pues fueron cuantiosas. De la misma forma, los cuestionamientos a adquisiciones de libros de textos que posteriormente se comprobó que no eran los que realmente se estaban demandando por parte de los estudiantes, al extremo de que fueron descontinuados a la llegada del ministro actual de Educación, el profesor Ángel Hernández, quien había sido viceministro y que también provenía de una universidad privada de la cual es propietario. Todas las esperanzas se cifraron en que Ángel Hernández, como técnico experimentado en educación, iba a cambiar totalmente el curso que lleva este ministerio. Sin embargo, la falta de transparencia, la falta de protección de la economía, de los recursos que maneja el Ministerio de Educación, han permanecido latentes en el sentir nacional. Cuestionamientos van, cuestionamientos vienen. Cuando creíamos que el curso de la educación iba a cambiar, pues nos encontramos con el llamado a concurso, a licitación en todas las modalidades para la reparación de edificaciones
escolares. De la misma forma, vimos cómo se propuso la instalación de furgones para suplir la ausencia de aulas en algunos puntos del país, lo que significa que no hubo planificación previa. Pero ni hablar de los llamados a concursos o licitaciones públicas para la adquisición tanto de materiales que se van a emplear en la educación, así como para lo que deberán ser suplido a los estudiantes a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. En sentido general, el año escolar que se inició el pasado lunes no es más que una réplica de ese aspiracional de inicio del año escolar, y por ello nosotros lo hemos denominado como el inicio del año escolar, que vamos a ver en diferentes reportajes que le vamos a compartir a partir de este momento. Con transparencia, en favor de una educación de más calidad, más inclusiva y más equitativa. Ese es el compromiso y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos y todas. Inició el año escolar este 28 de agosto con una serie de titulares que hicieron que los preparativos del panorama educacional luzcan como si estuvieran atravesando su mejor momento. Sin embargo, la iniciativa de Ángel Hernández, quien al tomar las riendas como nuevo ministro de Educación nos motivó a creer que había encontrado la clave para sacar a flote los malos cálculos matemáticos en dicho ministerio, deja mucha tela que cortar, y es que algunas decisiones tomadas durante su gestión traen a la mesa un sinnúmero de incógnitas que valen la pena analizar. Cada inicio de año escolar para alumnos, padres y docentes llegan con grandes expectativas y apostando a que todo será un éxito por parte del gobierno. Pero 4 grandes puntos en importancia para los niños, como en números para el MINER, nos acompañan en este inicio, incurriendo en grandes compromisos para garantizar el éxito de los programas que se ejecutan para el bienestar de los estudiantes del Sistema Público Nacional, según el mismo ministerio ha establecido, llamando poderosamente la atención que algunos de sus principales procesos están destinados, más que nada, a cubrir aspectos futuristas para el año escolar 2024-2025, según podemos ver. Bajo el concepto de que era preferible promover la identidad y la igualdad mediante un solo color de uniforme escolar y para responder supuestas solicitudes de los estudiantes y padres, el MINER anuncia el cambio nuevamente de los uniformes de las escuelas del sector público. El ministro Ángel Hernández, a través de la Orden Departamental 19-2023, autoriza el cambio de los uniformes para todo el sistema escolar, unificando el color del mismo en una medida gradual que inicia este mismo año y que sería de uso obligatorio para el próximo año escolar 2024-2025, en un llamado a licitación pública nacional a los fabricantes de textiles del país. En este proceso, el ministerio afirmó que garantizará la entrega gratuita de un polocher y un pantalón a la totalidad de los estudiantes del sector público. Esta medida causó gran controversia y generó un sinnúmero de críticas en las redes sociales, donde los ciudadanos cuestionaron la necesidad de este cambio, sobre todo debido a su costo de aproximadamente 2.000 millones de pesos. El MINER, a través del INAVI, el pasado 4 de agosto, colgó en el portal de compras y contrataciones un proceso por 60 millones de pesos para completar la confección y adquisición de medias escolares para su distribución a los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2023-2024 y 2024-2025, proceso dirigido a empresas de fabricación nacional, originalmente concebido por un valor de 120 millones de pesos. Y es curioso tratar de entender por qué el MINER, a escasos días de inicio de un año escolar, insiste en contratar compras que aplican para presupuestos que sobrepasan el tiempo normal de su POA, sobre todo tratándose de un año tan especial como el año 2024. Igualmente, el 4 de agosto reciente, el INAVIE también colgó otro proceso que completa la licitación realizada para la adquisición de cuadernos escolares para su distribución a los estudiantes del nivel inicial, básico y secundario de los centros educativos públicos del país,
en los años lectivos 2023-2024, 2024-2025, por un monto de 24 millones de pesos, cuya publicación de contrato con fines de recibir avances se establece según cronograma de entrega para el 21 de noviembre del año 2023. Más llama la atención que para marzo de este mismo año la institución había realizado un proceso por el monto de nada más y nada menos que 313 millones de pesos, donde uno de esos dos contratos realizados con las compañías ganadoras de la licitación fue firmado justamente el mismo día que fue adjudicado. El INAVIE también publicó el 26 de mayo el proceso para la compra de los kits y útiles escolares por la modesta suma de 995 millones de pesos, cuya finalización está prevista según cronograma que podemos encontrar en el portal de compras y contrataciones para el día 8 de septiembre, fecha en la cual ya el año escolar tiene una semana de iniciado. Llama también la atención que este proceso fue definido para cubrir las necesidades de los años escolares 2023-2024 y 2024-2025. Pero no debemos pensar que es una improvisación, ya que en el INAVIE, previendo el crecimiento en almacenaje que tendrían para el mes de marzo, lanzó un proceso de alquiler de una nave industrial por el monto de nada más y nada menos que 111 millones de pesos a través del modelo de contratación por excepción. Todo esto para tener espacio donde almacenar el gran volumen de compras que se avecinaba. Mientras nuestro actual gobierno apuesta a una educación de calidad y los números en las inversiones futuristas siguen siendo infinitos, las quejas en el presente año no se hicieron esperar de parte de maestros cuyos sueños se han visto frustrados, por lo que levantaron su grito de impotencia en medio de protestas que decoraron el inicio de este controversial año escolar. Bueno, el motivo de nosotros es reclamar nuestro derecho, que hemos sido atropellados con el concurso focalizado 2023. Personas que sacaron el mínimo para tú tomar la entrevista son 49 puntos, ¿verdad? Y hay personas que sacaron 45, 29, 30 y están aprobados. En mi caso yo saqué 47 y estoy reprobado. Quieren meter el contrato de nuevo por 22 mil pesos, hacer lo que hace un maestro nombrado, coger dos tandas y hay veces que nos atiran, una tanda en un colegio y una tanda en otra escuela, tenemos que desplazarnos, pagar pasaje, 9 turnos de entrega, hay que cumplir con un horario en la próxima escuela. Y yo quiero que se repita el concurso, que haya transparencia, porque hay personas que con 43 lo llamaron a la entrevista. Si no hubiésemos tenido la competencia necesaria, no hubiésemos ido a una escuela a trabajar por contrato. Para los contratos somos buenos, pero para venir a coger un examen aquí somos malos, no tenemos la competencia. Si quiero un niño de preescolar que está iniciando el año escolar, saca un 1, miren cómo puede ser eso, un 1 en conocimiento. Es un atropello que están haciendo. Gracias por mantener la sintonía con este su programa Toda la Verdad. Pues como dijéramos en el comentario anterior, lo de educación es la de nunca acabar. Iniciado el año escolar, pues se anunció el proceso de licitación para la adquisición de autobuses para transportar a estudiantes en algunas zonas en donde había problema de movilidad. Sin embargo, después de anunciarse una inversión que podría rondar los 3.000 millones de pesos para adquirirlo de buenas a primeras, se anuncia que se haría o se cambiaría el proceso de licitación nacional por la modalidad que contempla la ley 340-06 de compras y contrataciones, que se conoce como subasta inversa. Y no para adquirir los autobuses, sino para rentar autobuses por 2 años, violando las disposiciones de la ley 340-06, que manda que todas las instituciones deben elaborar su plan anual de compras, en donde se deben contemplar las compras y contrataciones que deberán operar
para el año siguiente, no por 2 años siguientes, sino por uno. Y bajo esa modalidad también se adquirieron otros implementos por un periodo de 2 años, comprometiendo el presupuesto de un año que no ha llegado. Y por ello, estas irregularidades se han resaltado a partir de denuncias que se hicieron, pero también de un adelanto que hizo uno de los oferentes participantes de este proceso, que sin haber concluido el proceso, pues anunció que él había sido adjudicado. Vamos a ver en este reportaje en detalles de qué trató el anuncio de la movilidad de estudiantes a través de un transporte escolar ofrecido por el Ministerio de Educación. Veamos. El gobierno, mediante el decreto 616-22 de fecha 24 de octubre del 2022, declaró de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, con el objetivo de garantizar la seguridad del transporte de niños/niñas que se desplazan a los centros escolares, evitando accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de los estudiantes. Para cumplir con la expectativa de este plan, el MINER ha preparado varios procesos de contratación de autobuses. El primero inicia con la solicitud del ministro Hernández en fecha 19 de abril del año 2023 al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respondida por él mismo en fecha 24 de abril del mismo año, con la autorización para la compra de 700 autobuses. En fecha 15 de junio del 2023, el MINER emite un dictamen jurídico sobre un proceso de compra para cubrir este programa. Asimismo, se prepara la solicitud del Departamento de Transportación de la institución, completando la publicación de un proceso de subasta inversa por un monto de 1.149 millones de pesos en fecha 30 de junio del 2023. Este proceso fue declarado desierto el día 11 de julio, señalando a la institución que no fueron recibidas propuestas por el portal en el periodo establecido para la recepción de ofertas, esto sin menoscabar que al revisar el desarrollo del proceso se encuentran preguntas no respondidas por empresas interesadas del día 10 de julio del 2023. El día 12 de julio se relanza el proceso, igualmente de subasta inversa, esta vez por un monto de 2.725 millones de pesos, el cual, según cronograma establecido, tendría fecha de firma de contrato para el día 9 de octubre del 2023. Si a esto le sumamos los días naturales que se toma la certificación de contrato en la Contraloría General de la República para los fines de recepción de las partidas establecidas como avance, coloca la recepción de estos autobuses para inicios del año 2024, ya con el año escolar prácticamente al 50% de su avance. No obstante este proceso, el MINER publicó el 19 de julio del 2023 un proceso adicional para compra de autobuses, esta vez bajo la modalidad eléctricos, por la suma de 3.276 millones de pesos, el cual tiene fecha según programación de actividades para firma de contrato el día 13 de octubre del 2023, por lo que también este proceso tiene el mismo derrotero que el de los 2.700 millones de estar listos para el año 2024. Los procedimientos de contratación pública están diseñados para permitir que todos los proveedores cualificados tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, y este no parece ser el caso en el MINER. Si se encuentra una entidad en una situación donde siente que tiene una falta de tiempo y además se establecen parámetros para proveedores específicos por un tema de capacidad definida para atender la necesidad, es crucial que se documente y se justifique cuidadosamente el porqué de la situación y el por qué se requiere un método de contratación excepcional, también el por qué esos proveedores específicos serían los más aptos para satisfacer la necesidad urgente. Estas contrataciones para el programa TRAE del MINER en los últimos días han estado en la palestra pública y cuyos acontecimientos nos están dejando muchas preguntas por responder. Bien, como pudimos ver, este proceso de adquisición de autobuses por parte del Ministerio de Educación, pues fue impactado por las declaraciones de uno de los oferentes, específicamente
William Pérez Figuereo, quien es el presidente de la CNTU, una organización, un sindicato de transporte público que entró en la fase de negociación para la eliminación del tránsito de carros por la avenida Winston Churchill, que dio paso a la creación del corredor de la Churchill. Pues como una forma de compensar, todo parece indicar el hecho de eliminar la ruta de carro por esta importante vía y la implementación de el corredor de la Churchill, se le ha compensado con involucrarlo en la contratación de unidades de transporte escolar que hace tiempo venía promoviendo a raíz de la intención del Ministerio de Educación de ampliar el programa de movilidad escolar. Para sorpresa de todos, pues este proceso, que como dije anteriormente, contemplaría la inversión de unos 3.000 millones de pesos, se había diseñado para una licitación de adquisición de autobuses, algo a lo que nosotros nos oponemos por el hecho de que el Ministerio de Educación no está en capacidad de tener una cantidad de autobuses que tendría automáticamente que emplear a cerca de 4.000 choferes, pero también tendría que tener un espacio para guardar estos autobuses cuando termine el año escolar, pero también para la instalación de talleres para el mantenimiento de estos autobuses. Y sobre todo, de que con los recursos de educación lo único que se ha pretendido es hacer negocios que beneficien a algunos sectores en particular. Y decimos esto por lo siguiente: dentro de los oferentes que han presentado propuestas, se advierte que hay un interés de que estos sean quienes salgan o resulten ganadores. Pero también cuando se varía el proceso de adquisición de los autobuses a la modalidad de alquiler o renta de autobuses, se emplea un procedimiento totalmente diferente a la licitación pública nacional, que es la subasta inversa. La subasta inversa es la modalidad que se emplea presentando una puja que todos aquellos oferentes que presenten una puja de menor precio, pues finalmente será el adjudicado. A diferencia de la subasta ordinaria, de que es a la alza, se presenta el bien para ser subastado de quien ofrezca más. En este caso, el Estado presenta la intención de adquirir un bien o servicio y pone un tope, y todo aquel que esté por debajo de ese tope, pues va a ser el adjudicado. Pero tiene un requisito sine qua non, que es que debe ser electrónica, o sea, a través del portal transaccional o portal de compras dominicanas que maneja la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llamado la atención? Que en medio del proceso, sin haber concluido, uno de los oferentes dice que fue adjudicado con 50 autobuses, pero que esos autobuses ya lo tiene. Y no creo que nadie se aventure a adquirir autobuses sin haberle dado la seguridad de que va a ser beneficiado con la adjudicación
con la contratación de estos autobuses. Y esto forma parte del dispendio que se ha hecho, de esta piñata que se ha hecho con los recursos asignados al Ministerio de Educación, por lo cual muchos de los que participamos de esa lucha estamos arrepentidos. Porque lo que esperábamos era que las grandes inversiones en educación se hicieran para mejorar el sistema educativo en la República Dominicana y que podamos tener un mejor resultado que el que actualmente tenemos. No es que nos opongamos a que los estudiantes en aquellas localidades donde la movilidad es dificultosa y que muchos estudiantes se veían precisados inclusive a cruzar ríos, a utilizar todo medio de transporte, desde la bicicleta, la motocicleta, la motoneta, la guagua, hasta burro y caballo. Nosotros no nos oponemos que en aquellas localidades que haga falta un medio de transporte sea dotado de ese medio, pero no que se hagan inversiones para adquirir autobuses bajo el argumento de beneficiar a los estudiantes, porque ni siquiera obedece a una planificación, sino es que la inspiración del gobierno de adquirir, de invertir los recursos asignados en educación y que no encuentran en qué invertirlo. Y es por ello que si hay un plan anual de compras, no se decide, no se define desde el principio qué se va a comprar, qué se va a rentar, para de esta forma no estar dando palos a ciega, que es lo que uno entiende. Pero cuando uno evalúa esta inversión y sobre todo a quién va dirigida la adquisición del bien, pues uno concluye de que el interés primordial es beneficiar a alguien. Y por ello, en esta investigación hemos encontrado que para el proceso de alquiler de autobuses para el transporte escolar, así como para la adquisición, porque no se ha descartado la adquisición, lo del alquiler es porque no habría tiempo para el proceso de adjudicación. Y en una serie de movimientos, pues han llegado inclusive hasta la declaratoria de urgencia. Una aberración, porque la ley 340-06 establece en qué estadio procede la declaratoria de urgencia y que esta no puede ser el resultado de una inacción, una omisión por parte del Ejecutivo de la institución que así ha apelado a este recurso implementado por la Ley de Compras y Contrataciones. Lo que significa que si no tuvieron la capacidad de planificar y decidir qué se va a hacer, si comprar o alquilar, no se puede apelar al recurso de la declaratoria de urgencia, porque todo parece indicar que se quiere beneficiar a alguien. Vamos a una pausa para luego continuar con otro tema de interés sobre el inicio del daño escolar. De vuelta con ustedes. Como dijéramos al inicio del programa, el daño escolar que se aperturó el pasado lunes trae también dentro de lo que es el dispendio de los recursos asignados como consecuencia del 4% del PIB que se debe invertir en la educación y el 16% se debe
invertir el mayor de los dos. El 4 del PIB, pero si no se ha evaluado o se ha sumado, se ha aumentado el PIB y el presupuesto es superior, pues se opta por el 16% del presupuesto. Estamos hablando que el Ministerio de Educación solamente maneja más de 200.000 millones de pesos y en alguna cosa hay que invertir. Y es por ello que vemos situaciones como en la contratación de los libros de textos, en donde han habido demandas, cuestionamientos y llegando inclusive a que se editen libros, algunos con fechas imprecisas, con acontecimientos que no se corresponden con la historia, pero lo que es el colmo, con faltas ortográficas. Pero no se detiene ahí, sino lo que ha ocurrido alrededor del proceso para la adquisición de la impresión de los libros de textos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué se persigue con estos procesos en donde se excluyen, en donde se mandan al zafacón miles de libros impresos que pudieron haber sido utilizados y luego reactualizados? Pero el interés primordial es hacer fiesta con los recursos que maneja el Ministerio de Educación, como vamos a ver en este próximo reportaje, como consecuencia de la adquisición de libros para el año escolar que inició el pasado lunes. En una entrevista otorgada en el presente año a un programa de televisión, el ministro Ángel Hernández hizo énfasis en que para buscar una solución al tema de la corrupción y a las malas inversiones en materiales desfasados, prefiere que bajo el proyecto Libro Abierto, el Estado elabore los libros de texto para el sector público. El ministro afirma que el gobierno se ahorraría 4.000 millones de pesos que pudo haberse invertido en caso de cerrar contratos con las editoras. Detalló que los montos correspondían a 3.600 millones para la adquisición de los libros de primaria, 800 millones correspondientes a los 4 años curriculares que faltaron, más 1.800 millones para los libros de secundaria, lo que sumaría un total de 5.300 millones de pesos. Aseguró que el ministerio pudo obtener la compra de todos los libros necesarios para el sistema educativo con menos de 1.000 millones de pesos. Al parecer, nuestro actual ministro le urge ahorrar dinero. Aún no tenemos evidencia de que se haya mejorado el tema respecto a baches en las inversiones por anteriores administraciones y que hoy son criticadas. Pero sí hemos sido testigos que bajo esta declaración el ministro alborotó el avispero creando un panorama aún más confuso de lo que desde fuera podíamos ver. No es común ni legal la aprobación de una bibliografía de libros de textos preuniversitarios sin basarse en un currículum preaprobado, validado y adecuado. Sin embargo, en esta ocasión, el ministerio ha invertido los roles al asentir el mismo día de la aprobación de los nuevos libros de texto la nueva adecuación curricular. La aprobación del libro de texto que se realizó en el 2021 atravesó, como es regular, un procedimiento interno del Ministerio de Educación, más la validación de una institución externa, por los que estos, una vez son presentados al ministerio, deben atravesar un proceso extenso de validación y revisión. Técnicamente hablando, no es posible que se hagan en 8 meses los libros que requiere el sistema educativo dominicano. En este país están establecidas las ordenanzas que regulan el procedimiento para la realización de los libros de texto, y en este caso resulta ilógico que si el Ministerio de Educación crea sus propios libros, sea el mismo que realice la evaluación. Por otro lado, el ministro Ángel Hernández continúa incurriendo en violación a la Ley de Función Pública 4108, a la Ley 1307 y hasta a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, cuando un periodista le cuestionó acerca de la calificación que tuvieron los libros de texto para su aprobación, y en un video que circula en redes sociales, la reacción del ministro ha dejado mucho de qué hablar. Pero,
¿Qué tan cierta fue su respuesta? O sea, la bibliografía que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso. ¿Quién le dijo a usted que no han sido evaluadas? Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de esas evaluaciones. Eso es que ellos no tienen que conocerlo, porque el Ministerio de Educación es una cosa interna del Ministerio de Educación. Y eso no se debe hacer público, o sea, digo yo, para saber la calidad de los textos, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Una pregunta, ¿ustedes dudan de la capacidad de Roberto Casal? Bueno, yo no estoy dudando de nadie, yo lo que le estoy haciendo una pregunta. No se vaya a lo personal, yo le estoy haciendo una pregunta. O sea, ¿usted duda de esa gente? ¿Duda del país? Ministro. Cuando para marzo del 2023 corrió como pólvora la noticia de que el ministro Ángel Hernández estaría sustituyendo de forma repentina los libros de texto, lanzando de esta forma al zafacón de la basura 3.800 millones de pesos pagados por el Estado, las reacciones ante este boomerang no se hicieron esperar y desde entonces ha sido cuestionado por editores y distribuidores de libros de texto. Se le ha faltado a la transparencia, se le ha faltado a la pulcritud y sobre todo a la calidad del libro. Se ha cansado de decir que esos libros están hechos por intelectuales dominicanos y nosotros quisiéramos saber si las casas editoriales no están constituidas por intelectuales dominicanos. Para este año se esperaba que el sector educación aportara más a favor que en contra. Sin embargo, no hay evidencia de recorte de gastos. Así lo expresa el presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto, ACEDILIL, Juan Colón, cuando se refiere a falla en los cálculos realizados por el ministro de Educación. Es que ahora, al tomar esa decisión, se va a gastar muchísimo más dinero, porque por un lado está invirtiendo, está dejando 3.800 millones mandados al zafacón de libros actualizados de mucha calidad, y por el otro lado está mandando a hacer solo 6 millones de libros por 1.200 millones de pesos sin incluir los pagos de derecho de autor. Y es que no hay que ser un experto en matemáticas para obtener el valor real de la inversión anual en libros de texto. Yo he sostenido que hacer un libro de texto hoy día, a la luz de lo que exige currículum, libro bien evaluado, para decirte algo, solo elaborando la normativa con la que se iban a elaborar estos libros de texto, el Ministerio de Educación duró varios años. Y nosotros, las casas editoriales, trabajamos desde 2017 hasta el año 2020 en esos libros de texto, libros que fueron evaluados primero por la unidad de currículum y luego fueron evaluados por la OIT, Organización de Estados Iberoamericanos. Y en el caso, por ejemplo, de los libros digitales, era un acuerdo por 4 años, una sola compra y por 4 años. De tal manera que insistimos, hay una falacia total en lo del supuesto ahorro. De la eficiencia en la toma de decisiones en esta entidad depende el resultado de mejoras en la calidad para los distintos aspectos de la educación. Pero a un año de su gestión, la conformidad ha brillado por su ausencia por parte de los más vulnerables, los alumnos, los niños y niñas del sector educacional público que permanecen a la espera de una educación digna. Bien, señores, como pudimos ver, lo que involucra el proceso de adquisición de los libros de textos. Estamos hablando de que los recursos que se pueden o que se pudieron haber empleado en el establecimiento de diversas modalidades para el aprendizaje han sido invertidos en la elaboración de los libros de texto que, como dije antes de irnos al reportaje, ha sido objeto inclusive de demandas, no solamente en esta gestión, sino en otras gestiones, porque cada gestión se planifica y proyecta a raíz de lo que son sus responsabilidades y sobre todo de darle continuidad. Pero la actual gestión, o más bien la
que preside o la que lleva el ministro Ángel Hernández, pues le dio con dejar de lado los libros que encontró y que estaban en los almacenes del ministerio y que fue anunciada su destrucción en una oportunidad, luego que se iban a incinerar, otros más adelante recomendaron que estos podían perfectamente donarse, y llegando algunos a señalar que debieron ser utilizados y revisados para actualizarse. Estamos hablando de que cerca de 3.600 millones de pesos están involucrados en la adquisición. Pero vimos que el proceso se declaró de urgencia y que se apeló a un proveedor único porque era quien tenía la capacidad para la impresión de los millones de libros de texto que deben ser entregados a los estudiantes de todos los niveles. Y aquí vuelvo a lo que pudiera ser la impresión que tiene la población de que el Estado debe proveerlo todo. No nos oponemos que a familias que no tienen la posibilidad de poder adquirir libros de texto para que sus hijos puedan ir a la escuela, así como cuadernos y mochilas, en lo absoluto podemos estar contrario a ello, pero no que se tomen estos recursos para comprar inclusive implementos, así como libros que no vayan a ser utilizados y también que se le entreguen a estudiantes que tal vez no tenían la necesidad de que el Estado tenga que proveerle todo. En los tiempos que nosotros estudiamos, pues teníamos que bandeárnoslas. Entonces, cuando se luchó para el cumplimiento de lo que establecía la Ley de Educación, que se le asignara los recursos que demandaba, no era para este tipo de compras, sino que se invirtieran en rubros que podían coadyuvar al proceso de formación de los estudiantes, que haya una mayor competencia. Pero definitivamente la pasada gestión, su interés primordial fue la construcción de aulas, llegando inclusive a pagar avances para la construcción de escuelas que no se tenían en el terreno, lo que significa que había un interés mayor de salir de esos recursos. Pero ahora, teniendo libros en almacén, se alega de que estos no son utilitarios para dejarse de lado y comenzar un nuevo proceso de adquisición de libros, que como dije antes del reportaje, se han cuestionado porque muchos tienen faltas ortográficas. Y eso dice mucho de un libro de texto que va a ser utilizado para la enseñanza, porque ¿qué puede aportar un libro que tenga faltas ortográficas? Esto significa de que es lo que va a asimilar quien le esté dando uso. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación debe de una vez, pues, acogerse a lo que son los principios de la Ley de Compras y Contrataciones, que establece dentro de esos principios la transparencia de que los requerimientos que se le hace a través de la Ley de Libre Acceso a la Información a este ministerio, pues no se obtengan. Y sobre todo, de que estos cuestionamientos que se hacen a estos procesos que se inician no estando contemplados en el plan anual de compras y también en el POA, en el plan operativo anual,
como manda la ley, pues no se estén dando estos traspiés, porque si se inició un proceso y no se pudo completar, pues deben agotarse todos los medios que establece la propia ley y no de repente salir con el cambio de modalidad de un proceso. Pero esto, sin lugar a duda, también adolece del principio de economía, porque el Ministerio de Educación debe hacer el esfuerzo de que la adquisición de bienes y servicios, pues debe primar la economía, así como el principio de participación conjuntamente con el de transparencia. Pero esto no se queda ahí, porque el Ministerio de Educación, tanto en el tema de los autobuses como en el tema de la adquisición de libros, también ha cometido una serie de faltas, de errores, de irregularidades, como es en el proceso de adquisición de medias para los estudiantes. Tenemos que ver qué ha ocurrido con la adquisición de zapatos o de mochilas, de cuadernos, que esos son otros temas que tenemos la seguridad que seguirán dando de qué hablar y que van a constituir material para hacer varios programas. Y es que la esperanza cifrada en el ministro de Educación, Ángel Hernández, por este venir del sector educación y por tener la experiencia de gerentear una universidad, pues entendíamos que se le iba a dar cumplimiento de manera estricta a lo que es el fortalecimiento de la educación en la República Dominicana, sobre todo en el nivel inicial y el nivel básico, porque ahí es que está la génesis de la educación, y para ello requerimos de una visión pues mucho más técnica, lo que no ha pasado. Con educación lo que se ha hecho es utilizar sus recursos, por eso vemos cómo en todo lo que tenga que invertirse se le da prioridad, y eso dicta mucho de lo que es el objeto de la educación en la República Dominicana y por lo que luchó la sociedad dominicana para que se reconociera y se cumpliera con el mandato de la Ley General de Educación, que ordenaba que el Estado invirtiera el 4% del Producto Interno Bruto en educación, o en su defecto el 16% del presupuesto. Y por eso hemos visto cómo en la gestión de Roberto Fulcar se invirtieron 13,000 millones de pesos en la adquisición de dispositivos electrónicos que terminaron siendo donados a diversas instituciones. Con esta nos despedimos y esperamos contar con su presencia en una entrega más de su programa Toda la Verdad por VTV Canal 32.